Creo que la idea de que la Reserva Federal reducirá las tasas 3 veces es un error. Todos están demasiado optimistas, y si hay alguna decepción después de 2 años de aumentos en las tasas y la desaceleración de la inflación, ¿qué mantendrá el mercado en alza? En diciembre, Jerome Powell y la Reserva Federal dijeron que mantendrían las tasas de interés sin cambios, y han seguido así en 3 reuniones seguidas. Pero los inversores están contentos con la perspectiva de la Fed para 2024, que sugiere que podrían reducir las tasas 3 veces ese año. Esta noticia desató una gran euforia en el mercado de valores, con el S&P 500 subiendo un impresionante 15.10% en un periodo de 2 meses después de la reunión de la Reserva Federal en noviembre. Los inversores podrían estar demasiado emocionados en este momento. Con la necesidad de Estados Unidos de aumentar su deuda en los próximos años, el riesgo de una menor demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos y el persistente problema de la inflación, ¿podría hacer que los inversores estén emocionados en exceso? Steve Eisman, conocido por predecir la crisis hipotecaria de 2008, junto con otros expertos como Ray Dalio, Howard Marks y Jamie Dimon, tienen opiniones al respecto. Eisman recientemente habló con CNBC sobre cómo ve el panorama de las tasas de interés en 2024 y sugiere que los inversores podrían estar siendo demasiado optimistas. Imaginemos que estábamos aquí hace un año. La mayoría de los invitados de este programa habrían dicho que las ganancias del S&P iban a bajar y el mercado iba a caer. La economía iba a entrar en recesión en unos 15 segundos, pero nada de eso sucedió. Así que al contrario, el mercado siguió subiendo todo el año por encima de las expectativas negativas. Así que aquí estamos un año después, y todos, incluyéndome a mí, tenemos una visión bastante buena de la economía. Lo único que me preocupa es que todos están llegando al nuevo año demasiado optimistas, y si pasa alguna decepción, no se sabe qué va a mantener al mercado alcista, pero creo que seré bastante optimista por mucho tiempo, pero a corto plazo solo me preocupa que todos lleguemos al año, ya sabes, sintiéndonos demasiado optimistas. Es cierto que Steve Eisman tiene una reputación sólida en la detección de excesos de optimismo en los mercados financieros. En lugar de centrarse en la ambición excesiva en el sector inmobiliario como lo hizo en el pasado, ahora está advirtiendo a los inversores que no pongan todas sus esperanzas en la idea de que la Reserva Federal comenzará a reducir las tasas de interés en 2024. Hemos visto subidas en el final del año desde que se ha dicho que la Reserva Federal recortará las tasas unas 3 veces en 2024. Pienso que creer la idea de que la Reserva Federal reducirá las tasas 3 veces, siendo honesto, creo que no va a pasar. O al menos es demasiado agresiva en este momento. ¿Qué sería lo correcto en su opinión? Porque en este momento en el mercado se cree que probablemente habrá al menos 2 o tal vez 3 recortes de tasa de interés. Creo que lo mejor, si tuviera que apostar mi vida, diría que solo se debería hacerlo si hay una recesión. Si no hay recesión, no veo ninguna razón por la que la Fed tenga que ser agresiva con los recortes de las tasas. Steve tiene una opinión fuerte aquí refiriéndose al Banco Central, o sea el Fed, porque cuando las tasas de interés están altas, las deudas son más caras y la gente tiene menos dinero para gastar, lo que dificulta que la inflación persista. Por otro lado, cuando las tasas son bajas, las empresas pueden crecer más fácilmente y contratar más personal, lo que también significa que las hipotecas no son tan costosas. Sin embargo, esto puede llevar a más inflación. Entonces, Steve se pregunta por qué la Reserva Federal querría bajar las tasas ahora, especialmente cuando la situación general parece estar bien y el desempleo sigue siendo muy bajo, lo que no es común cuando las tasas son altas. Pero hay un riesgo: la inflación aún no está bajo control. Jerome Powell y la Reserva Federal han dicho muchas veces que están preocupados de que una política monetaria estricta pueda desencadenar una segunda ola de inflación, y evitar eso es su principal prioridad. A medida que miramos hacia el próximo año, quiero asegurar al pueblo estadounidense que estamos completamente comprometidos en devolver la inflación a nuestro objetivo del 2%. Aunque la inflación ha disminuido desde sus niveles más altos sin un aumento significativo en el desempleo, sigue siendo demasiado alta. Aunque es una buena noticia, el progreso continuo para reducirla no está garantizado, y el camino a seguir es incierto. Por lo tanto, tiene sentido que, con la inflación aún un poco alta, especialmente la inflación subyacente, pero con la mayoría de los ciudadanos relativamente bien y empleados, la Reserva Federal probablemente optará por no bajar las tasas de interés. Como dice Steve, no hay una presión inmediata para hacerlo, y hacerlo podría causar problemas. En realidad, tengo la impresión que el mercado parece pensar que la Fed va a recortar las tasas al menos 3 veces este año. Yo, en este momento, no tengo esa opinión. Creo que la Fed todavía tiene miedo de cometer el error que cometió Volcker a principios de los 80 cuando dejó de aumentar las tasas y la inflación volvió a salirse de control. Así que no estoy tan optimista sobre que la Fed recorte las tasas. La década de 1970 fue particularmente dolorosa para Estados Unidos debido a la mala gestión de su política monetaria. Si superponemos los gráficos de la inflación y luego lo que sucedió en términos de tasas de interés, se puede ver el problema claramente. En 1967 a 1971, la inflación subió hasta aproximadamente un 6%. Ahora, para combatir esto, la tasa de fondos de la Fed se elevó al 9%, lo que enfrió la inflación nuevamente a alrededor del 3% en 1972. Ahí es donde nos encontramos hoy. Pero, ¿qué pasó esa vez? La Fed aflojó el acelerador, bajó las tasas nuevamente al 3%, e inmediatamente la inflación volvió a subir,
esa vez a un 11% en 1974. La Fed tuvo que aumentar las tasas de interés al 13% para volver a controlar las cosas. Y en 1976, la inflación se había enfriado, pero solo a un 5.7%. La Fed volvió a bajar las tasas a alrededor del 5%, pero al hacerlo nuevamente, permitió que la inflación volviera a dispararse. La inflación llegó al 13.5% en 1980, y nombraron a un hombre bastante fuerte llamado Paul Volcker, quien aumentó las tasas de interés a un asfixiante 19%, y solo entonces la inflación comenzó a estar bajo control, cayendo al 3% en 1983. En resumen, 3 enormes picos de inflación, y 3 veces que el pueblo estadounidense tuvo que soportar periodos de altas tasas de interés porque no manejaron correctamente la inflación. Eso es lo que está actualmente en la mente de Jerome Powell, y por eso Steve Eisman no cree que la Fed aproveche la oportunidad de bajar las tasas. Creo que incluso si la inflación aparece, si yo fuera la Fed y sabiendo lo que pasó con Volcker, me diría a mí mismo, ¿cuál es mi prisa? La inflación ha aparecido. Si no soy agresivo en recortar, siempre puedo recortar las tasas más adelante si las cosas empeoran. Pero si la economía sigue avanzando y la inflación aparece, ¿por qué no mantengo las tasas donde están? En el lugar de Powell, me doy una palmada en la espalda y digo buen trabajo. Porque mi verdadero riesgo es que recorte las tasas y la inflación vuelva, porque sería un verdadero problema. Lo que señaló Steve aquí es el mayor riesgo para la Reserva Federal durante 2024. El riesgo de que bajen las tasas demasiado pronto, la inflación vuelva a aumentar y tengan que comenzar todo de nuevo. Entonces, ¿qué haría Steve si estuviera en la posición de la Reserva Federal? Si no recorto las tasas, o si tal vez solo recorto una vez y simplemente me siento y espero, podría ver cómo van los datos. Eso es lo que haría si estuviera en sus zapatos. Creo que nadie sabe lo que harán. No es predecible. Tiene sentido que la Reserva Federal al menos por ahora se incline a no bajar las tasas. Pero mantener las tasas altas tiene grandes implicaciones para el gobierno de los Estados Unidos. La deuda nacional actualmente asciende a 34 trillones de dólares, y debido a que los Estados Unidos tienen un déficit, significa que necesitan tomar cada año más y más prestado a las tasas de interés actuales cada año. Pero también, cuando las deudas viejas vencen, tienen que refinanciarlas a tasas más altas. Esto significa que los Estados Unidos tienen que gastar una cantidad bastante alta solo en pagos de intereses a los dueños de los bonos, lo que reduce el dinero que pueden usar para otros fines. La otra opción es simplemente asumir cantidades más grandes de deuda para poder tener dinero disponible. Pero entonces se entra en un escenario donde la carga de la deuda puede crecer de manera descontrolada y llevar a una crisis de deuda. ¿Está Estados Unidos en peligro inmediato de que algo así suceda? La deuda de Estados Unidos acaba de superar los 34 trillones hoy. ¿Existe algún escenario en el que haya una preocupación por la deuda, un problema de deuda en 2024? ¿Algún tipo de crisis crediticia que estés considerando? 100% no. En este negocio, decimos que ser demasiado apresurado es equivalente a estar equivocado, y ha habido muchas veces en mi carrera en las que he estado demasiado apresurado. Pero no estoy 40 años demasiado apresurado. Sabes, las personas que están haciendo este argumento sobre la deuda de Estados Unidos literalmente han estado haciendo este argumento durante los últimos 30 o 40 años, y todavía lo están haciendo, y te están diciendo que compres Bitcoin por ello. Y sabes, mi actitud es, cuando estás 40 años demasiado apresurado, ten un poco de humildad y mantén la boca cerrada. Realmente no hay absolutamente ninguna evidencia de que el dólar vaya a perder su estatus de moneda de reserva. Las personas aún quieren comprar deuda estadounidense. No la están reemplazando con deuda china. Así que, hasta que haya un problema real en el mercado de bonos de Estados Unidos, creo que estamos bien. Esta es una opinión interesante porque parece ir en contra de la opinión de alguien como Ray Dalio. Steve Eisman no ve ninguna amenaza para la demanda inmediata de bonos del Tesoro de Estados Unidos y ninguna amenaza de que el dólar pierda su estatus de moneda de reserva. Sin embargo, Ray Dalio está muy preocupado por la demanda de deuda estadounidense. Está la gran pregunta sobre la oferta y demanda de bonos. El gobierno produce una cierta cantidad de bonos que es equivalente aproximadamente al tamaño del déficit. Eso significa que van a tener que vender muchos bonos. Y luego observo quiénes son los compradores de esos bonos y no sé si todavía están interesados en ellos. Es un riesgo porque muchos de los que poseen estos bonos han tenido grandes pérdidas. Eso no son solo bancos, son bancos centrales, son inversores japoneses y así sucesivamente. Así que veo un problema de oferta y demanda. Entonces estamos viendo la necesidad del aumento de las tasas de interés reales para que el acreedor obtenga un rendimiento adecuado al mismo tiempo que tenemos un equilibrio de oferta y demanda. Así es como lo veo. Entonces la pregunta es, ¿a quién diablos crees? Bueno, en realidad creemos que ambos tienen razón. Simplemente están mirando una diferencia en términos de plazos. Creo que Steve tiene razón en que Estados Unidos no enfrentará ningún tipo de problema de deuda en 2024. La Reserva Federal misma señala que las subastas de bonos del Tesoro continúan siendo muy demandadas. Es decir,
Aún hay muchos compradores de deuda estadounidenses interesados, lo que protege su posición como moneda de reserva. Sin embargo, Ray Dalio también tiene un punto de vista válido de que a largo plazo, la tendencia no parece ser muy favorable. Es interesante observar los datos más recientes sobre los tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Parece que las tenencias de Japón se mantienen estables, mientras que China ha reducido sus tenencias durante el año hasta octubre de 2023. Además, el Departamento del Tesoro señala que han notado un cambio en el interés extranjero en los bonos en 2023, pero creen que existen vientos en contra a más largo plazo. Esto significa que con el tiempo, los compradores extranjeros están asimilando cada vez menos de la nueva emisión de deuda. En resumen, creemos que ambos podrían tener razón, y creemos que ambos estarían de acuerdo en que Estados Unidos necesita despertar y arreglar su déficit. De lo contrario, es solo cuestión de tiempo antes de que sean golpeados con una crisis de deuda. Para los inversores que miran hacia 2024, esto presenta un escenario complejo. Por un lado, la situación de la deuda es cuestionable y es probable que las tasas de interés permanezcan altas durante más tiempo, lo que puede afectar diversas inversiones y sectores de la economía. Por otro lado, el mercado ha experimentado un auge significativo debido a la predicción de la Fed de recortes de tasas en 2024 y el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y su impacto en las acciones tecnológicas líderes. En resumen, los inversores enfrentan un equilibrio entre la incertidumbre económica y las oportunidades de crecimiento en áreas específicas del mercado. Bueno, esto fue algo sobre lo que preguntaron a Steve. Con las 7 grandes acciones tecnológicas representando el 60% del aumento del S&P 500 en 2023, ¿esta tendencia de IA realmente estará respaldada por ganancias significativas en 2024? El mercado de valores ha mostrado mucho entusiasmo por esta tecnología. Una vez más, estar 40 años por delante, esto será algo que dominará durante décadas. ¿Qué esperas que haga en 2024 en cuanto a ganancias reales, no solo en los magníficos 7 stocks, sino también en otras industrias? Exactamente, has captado el punto. Aparte de empresas como Nvidia, AMD y posiblemente algunas como Microsoft, es posible que no veamos un gran impacto en las ganancias en el sector tecnológico relacionado con la inteligencia artificial. La narrativa puede ser un factor importante en este sentido. Lo que más intriga es que, aparte de las grandes empresas de tecnología, todavía no hay muchas empresas que tengan una verdadera historia de inteligencia artificial para contar. La pregunta es si alguna empresa emergente podría surgir en este sentido. Y dado que apenas es el primer día del año, tienes la ventaja de que aún no has cometido ningún error. La integración de la IA está obviamente en una etapa muy temprana. Realmente solo despegó cuando ChatGPT se volvió popular después de su lanzamiento a fines de 2022. Y estamos de acuerdo con Steve en que aunque 2024 podría ser un año muy importante para que las principales empresas del mundo integren la IA en sus procesos y productos, no parece que habrá un gran aumento en las ganancias solo basado en los avances en IA. Muchas de las próximas integraciones de IA y productos de las mayores empresas tecnológicas del mundo aún estarán en desarrollo en 2024. El ejemplo clásico es la conducción autónoma de Tesla. Han estado trabajando en eso durante más de 10 años, y aún no están reconociendo ingresos sustanciales por ello. Incluso ChatGPT, que fue el primero en ser lanzado, todavía está dando sus primeros pasos en términos de ingresos. Pero eso no quiere decir que la IA no impulsará las ganancias de algunas empresas en 2024. Como señala Steve, una categoría de empresas que no debemos olvidar son aquellas que trabajan en el lado del hardware de la IA, como Nvidia, AMD, TSMC. Si bien las principales empresas tecnológicas aún pueden estar trabajando en el software, necesitan comprar el hardware para alimentar estos experimentos. Y es precisamente por eso que se vieron las ganancias de Nvidia aumentar muchísimo el año pasado. En el informe más reciente de Nvidia, sus ingresos aumentaron a $18 billones, un aumento del 206% año tras año. Su beneficio neto fue de $9.000 millones, un aumento impresionante del 1.259% año tras año. Y todo gracias a las ventas crecientes de su hardware de inteligencia artificial. En general, Nvidia terminó 2023 con un aumento del 239%, convirtiéndose en la mejor acción del S&P 500. Entonces, si bien estamos en una etapa muy temprana en términos de integración de IA en los productos y servicios de esas 7 grandes acciones tecnológicas, todavía hay algunos grandes ganadores. Pero todo está en el hardware. Dicho esto, ¿qué opina Steve que deberían hacer los inversores cuando se trata de estas 7 grandes acciones tecnológicas? ¿Cómo se siente acerca del panorama económico con los 7 magníficos? No me concentro tanto en eso. Sigo pensando que debes tener al menos un porcentaje significativo de tus activos en las 7 grandes acciones tecnológicas. Creo que hay muchas cosas buenas en el mercado hacia el futuro. Pienso que al comenzar el nuevo año, psicológicamente todos están un poco eufóricos con el mercado. En resumen, sí, hay motivos para entusiasmarse con la inteligencia artificial e incluso con los 7 magníficos, que pueden estar razonablemente sobrevalorados. Sin embargo, según Steve, debemos ser cautos y no dejarnos llevar demasiado por la emoción. Debemos reconocer que la Reserva Federal tiene buenas razones para mantener las tasas de interés elevadas este año, y es probable que no veamos demasiados recortes de tasas hasta que el consumidor promedio comience a debilitarse significativamente o el desempleo comience a aumentar. Muchas gracias por ver el video, deja un me gusta y nos vemos en una próxima.